Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Listo. Confirme por favor de que se ve. Confirme por favor de que se ve. ¿Se ve que estoy compartiendo? Sí, listo. Muchas gracias, Adriana. Muy bien. Entonces, como habíamos estado diciendo, hoy día vamos a mencionar lo que es la Tierra, específicamente la parte de traslación terrestre. Comenzamos entonces, no dilatamos el tiempo, veamos por aquí, ¿sí? Primero, yo quiero presentarte esta imagen de acá. Lógicamente, en esa imagen tú puedes ver una parte del Sol, puedes apreciar los 4 planetas interiores, ¿verdad? Nosotros sabemos que los planetas del SPS están divididos en 2 grupos, planetas interiores y planetas exteriores. En este caso nos interesan los interiores, lógicamente, porque aquí se encuentra nuestro planeta. Aquí está la Tierra, ¿sí? La pregunta es, ¿qué denominación recibe esta zona? Esa zona que está ahí, donde está nuestro planeta Tierra. ¿Alguien tiene alguna idea, tiene alguna noción de qué denominación puede recibir esa zona donde está localizada, donde se encuentra nuestro planeta? ¿Alguien tiene una idea? A ver, vamos a insertar por aquí, vamos a colgar un pequeño cuadrito de texto. ¿Sí? ¿Nadie? No hay problema, no hay problema. Si no te acuerdas, no hay problema. Mírame, esa zona de ahí, la zona donde está nuestro planeta, se le conoce como ecosfera, ¿sí? Esta parte donde está nuestro planeta tiene la denominación de ecosfera. ¿Y qué es la ecosfera, joven señorita? Es aquella región donde los rayos solares permiten la vida, ¿sí? La ecosfera, repito, es aquella región, o si quieres dile, es aquella zona donde los rayos solares permiten la vida. Nuestro planeta se encuentra en un lugar privilegiado. Si estuviera un poco más cerca del Sol o un poco más lejos del Sol, no estaríamos en esa zona conocida como ecosfera, ¿sí? Entonces, no te olvides, por favor, la ecosfera es aquella región, aquella zona donde los rayos solares permiten la vida. Tenemos suerte, correcto, todo, ¿sí? Estamos en el lugar adecuado, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos por aquí. Como vamos a hablar traslación de la Tierra, veamos características, ¿sí? En torno a quién se traslada nuestro planeta. Vamos a ir completando juntos, ¿sí? Vamos a ir trabajando esta parte juntos. Pregunto yo, y la respuesta tú te la sabes. Tú te la sabes. En torno a quién en torno a quién nuestro planeta así orbita, en torno a quién orbita, en torno a quién se traslada, lógicamente en torno al Sol, profe, lógico, ¿verdad? Sí, ese proceso de traslación es en torno al Sol, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de órbita o qué tipos de órbita presenta nuestro planeta? ¿Sí? Nuestro planeta va a presentar 2 tipos de órbita, ¿sí? Vamos a mencionar, mira, una órbita elíptica, pero así como hay una órbita elíptica, vamos a tener una órbita eclíptica, ¿sí? Elíptica y eclíptica. Vamos a tener estos 2 tipos de órbitas, ¿sí? Ahora, para que tú tengas una mejor referencia, una órbita elíptica hace referencia a una órbita cerrada, una órbita cerrada. Una órbita eclíptica hace referencia a una órbita abierta. Y antes de continuar, ¿sí? Yo te voy a mencionar lo siguiente, ¿sí? ¿Cuántos movimientos, aparte de mencionarte antes, te voy a preguntar, ¿cuántos movimientos importantes tiene nuestro planeta? Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú te acuerdas. ¿Cuántos movimientos importantes tiene nuestro planeta? Dime una cifra, bueno, o escríbeme por el chat, ya sea para todos o dirigido a mí nada más, no te preocupes, ¿sí? ¿Cuántos movimientos crees tú principales que tiene nuestro planeta dentro de todos los movimientos que pueda tener? ¿Mm? Dos por ahí me dicen, 2. Mira, ojo, que en los exámenes de admisión te vengan 2 es otra cosa, ¿sí? Que en los exámenes de admisión te vengan 2 es otra cosa. Pero nosotros tenemos la rotación,
la traslación, la precesión, la nutación, el ceseo con el Sol y con la Vía Láctea. ¿Sí? Tiene 7 movimientos importantes, ¿sí? Son 7, ¿sí? Son 7. ¿Ya? Ahora, de esos 7, te vienen 2. ¿Qué más puedes pedir en la vida? Solamente 2, pero ojo, ojo, tú no puedes separar el movimiento de traslación del movimiento con el Sol. No podemos separar el movimiento de traslación y el movimiento que tiene nuestro planeta con el Sol, junto con el Sol. No puedes separarlo, ¿sí? Son uno solo. En realidad son uno solo. Si nosotros lo separamos, es para hacer más didáctico. Es para hacer nada más que didáctico. Pero en términos general, nuestro planeta se traslada junto con el Sol alrededor de la Vía Láctea. Forman uno solo. La traslación, el movimiento de traslación y el movimiento con el Sol forman uno solo. ¿Sí? Es por eso que tenemos 2 tipos de órbita. ¿Sí? Si tú quieres, ¿sí? Solamente tomar en cuenta que la Tierra orbita el Sol, vamos a decir que presenta una órbita del tipo elíptica. ¿Sí? Nuestro planeta, en su periodo de traslación alrededor de nuestra estrella, presenta una órbita elíptica. Y una órbita elíptica es una órbita cerrada. Cerrada, ¿sí? Pero lógicamente, la Tierra, mientras va orbitando el Sol, recordemos nosotros que el Sol va orbitando en torno a la Vía Láctea. El Sol también se va moviendo. Por lo tanto, la Tierra se va moviendo junto con él hacia otra parte del universo, ¿verdad? Y ese movimiento que hace el Sol alrededor de la Vía Láctea dura 225 millones de años. A eso se le conoce como año cósmico o año galáctico. ¿Sí? En toda esa cantidad de tiempo, nuestro planeta va orbitando siempre alrededor de él. ¿Sí? Siempre va orbitando alrededor de él. Y cuando hace eso, tiene una órbita del tipo eclíptica, es decir, abierta. ¿Sí? Es decir, abierta. Entonces, que quede claro, mira, ven, una órbita elíptica cerrada es cuando la Tierra orbita en torno al Sol y se acabó. Anulas los demás movimientos, no te interesan los demás movimientos. No te interesa que el Sol orbite la Vía Láctea, no te importa ahí, no te interesa, ¿sí? Pero, recordando siempre que el Sol orbita en torno a la Vía Láctea, es en ese momento que nuestro planeta presenta una órbita del tipo eclíptica, es decir, abierta, ¿sí? La pregunta es, si a ti te preguntan qué tipo de órbita o es la órbita que describe nuestro planeta en su periodo de traslación en torno al Sol, y está, digamos, alternativa A, eclíptica, alternativa B, elíptica, ¿cuál marcarías? ¿Eclíptica o elíptica? Si te están preguntando, es el tipo de órbita que describe la Tierra en su proceso o su periodo traslacional en torno al Sol. ¿Marcarías eclíptica o marcarías elíptica? Te leo, ¿sí? Alternativa A o alternativa B. ¿Cuál creen ustedes que sería lo correcto? ¿Alternativa A o alternativa B? Por ahí me dicen eclíptica. Eso debería ser lo correcto, ¿verdad? La eclíptica, la alternativa A, porque primero mencioné la eclíptica, debería ser lo correcto. Pero tú vas a marcar lo didáctico, porque es lo que siempre nos enseñan, ¿sí? Vas a tener que marcar elíptica, ¿sí? Vas a tener que marcar elíptica. Voy a subrayar, ¿sí? Vas a tener que marcar la elíptica, ¿sí? Aunque sea cerrado, claro, aunque sea cerrado, ¿sí? Es cerrado, claro, cuando tú tomas como referencia únicamente que la Tierra da una órbita en torno al Sol, ¿sí? Nada más. Pero recordemos que la Tierra, si bien es cierto, orbita el Sol, pero el Sol va orbitando en torno a la Vía Láctea. A ver, voy a activar mi camarita, ¿sí? Voy a activar mi camarita para que me veas, ¿sí? Imagínate, a ver, ya, me agacho un poquito porque se va a... Aquí está, ¿ves? Aquí está un puño y este otro puño, ¿sí? Voy a abrir mi mano porque imagínate, este es el Sol, ¿sí? Este es el Sol, el que está en mi mano abierta es el Sol, y aquí está la Tierra, ¿sí? El puño cerrado, es la Tierra, ¿sí? En la órbita didáctica, la Tierra orbita en torno al Sol, nada más, no se puede ver bien, ¿ya? La Tierra orbita en torno al Sol, ¿verdad? En la órbita elíptica, la Tierra orbita en torno al Sol, pero ¿qué sucede?
el Sol va moviéndose, va orbitando en torno a la Vía Láctea, se va desplazando, se va desplazando. Si el Sol se desplaza, en su periodo translacional, la Tierra se va desplazando. Mira, no se puede, acá no se observa bien. Ya, vamos a tratar de dibujarlo acá. Vamos a tratar de dibujarlo por acá. Mira, vamos a insertar. Vamos a insertar forma, ¿ya? Imaginémonos lo siguiente. Aquí. Voy a dibujar lo siguiente. Aquí está. Este de acá va a ser el Sol. El Sol se traslada en torno a la Vía Láctea. Ese ahí es el movimiento de traslación de nuestra estrella. ¿Sí? Ese es el movimiento de traslación de nuestra estrella. Vamos a colocar por acá. Vamos a contorno amarillo. Imagínate que es el Sol. ¿Sí? Ahí está el Sol. Ahora, la Tierra, nuestro planeta, se va a ir trasladando en torno a él de la siguiente manera. Va a ir dándole vuelta, va a ir dándole vuelta, va a ir dándole vuelta. Siempre va a ser esto de acá. Siempre va a ser esto. Esto de acá es lo que va dando vuelta, ¿sí? Y va a seguirse desplazando mientras que el Sol siga desplazándose en torno a la Vía Láctea. Pero recuerda tú también que la Vía Láctea se va a ir desplazando. La Vía Láctea se va desplazando en torno al grupo local, que es el cúmulo donde se encuentra la Vía Láctea, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede entonces, joven señorita? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Acá tú tienes, si vamos a eliminar el amarillo, si eliminamos el amarillo, queda esto, queda esto. Esta es la forma, bueno, un poco más bonita, imagínatela. Esa es la forma en cómo va a trasladarse nuestro planeta, ¿sí? Nuestro planeta va orbitando de esta manera, ¿sí? De esta manera, claro, la Tierra va orbitando de esta manera, en torno al Sol y junto con el Sol, en torno a la Vía Láctea, ¿sí? A lo que nosotros nos enseñan, es básicamente esto de acá. La Tierra en torno al Sol. La Tierra en torno al Sol. El Sol quieto y la Tierra orbitando en torno a él, ¿sí? Pero en realidad, esta figura de acá no es la figura real de la traslación de la Tierra. La figura real de la traslación de la Tierra es esta de acá, ¿sí? Es esta de acá, ¿sí? Eso es lo real, abierta. Recordemos nosotros que el universo se encuentra en un proceso de expansión. El universo está en un proceso de expansión. Si yo hubiera colocado aquí que la Tierra nuevamente llega a ese punto de partida, significaría que el universo no está en expansión, sería estático, ¿sí? Y eso no es así, no es así. El universo siempre está en un proceso de expansión. No importa que sea un universo de modelo abierto, modelo cerrado, no importa. Se encuentra en expansión, eso es lo que me interesa, ¿sí? Y esta es la forma que tiene, ¿sí? Esta es la forma, ¿sí? Y esto de acá es una órbita eclíptica, abierta, ¿sí? Lo de acá, ¿dónde estás? Acá es una órbita elíptica cerrada, es didáctica. Es la manera más didáctica que se tiene para poder ver el movimiento de traslación de la Tierra. ¿Y por qué se hace esto? Porque, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si tú cortas un momento de toda esta órbita? Solamente un pequeño momento, ¿sí? De todo esto que hemos hecho, tú vas a obtener la gráfica didáctica, ¿sí? En un determinado momento, vas a obtener una gráfica didáctica, una órbita elíptica cerrada, ¿sí? Pero como la Tierra se sigue desplazando, se va a convertir en eclíptica abierta. Eso se explica mejor ahí cuando uno está así en directo se explica mejor. ¿Sí? Pero bueno, ya. Entonces, lo que yo quiero que tú recuerdes aquí, en todo caso, es claro, el Sol se mueve en torno a la Vía Láctea, ¿sí? Dura 225 millones de años el movimiento del Sol en torno a la Vía Láctea, ¿sí? Lo que yo quiero que tú recuerdes entonces es de que a pesar de que tenemos dos tipos de órbitas, una órbita elíptica, ¿sí? Y una órbita eclíptica, lo que a nosotros nos interesa en este caso es la órbita elíptica. Nos interesa a nosotros la órbita elíptica, la cerrada, ¿sí? La cerrada, la didáctica, porque eso es una forma didáctica de explicarnos a nosotros los dos momentos astronómicos que veremos a continuación. Ahora, ¿cuál es esa velocidad que tiene la órbita de la Tierra en torno al Sol? ¿Sí? Tiene una velocidad en promedio de 30 kilómetros por segundo. ¿Por qué te digo que en promedio? Porque no siempre nuestro planeta va a viajar a esta velocidad, a 30 kilómetros por segundo. Ojo, en la rotación la velocidad
es por minutos. En la rotación la velocidad es por minutos. En la traslación es por segundo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando la Tierra se encuentre más cerca al Sol, ¿sí? Cuando la Tierra se encuentre más cerca al Sol, por esa mayor atracción gravitacional, según la ley de Kepler, esa velocidad de traslación va a aumentar, se va a acelerar, ¿sí? Cuando la Tierra está más cerca al Sol. Pero cuando la Tierra se encuentra más lejos del Sol, en un momento astronómico conocido como afelio, la velocidad disminuye. Cuando estamos más cerca al Sol, la velocidad aumenta. Cuando estamos más lejos del Sol, la velocidad disminuye. Estos 30 kilómetros por segundo de velocidad es la velocidad promedio. Es la velocidad promedio de la Tierra en todo su proceso orbital en torno a nuestra estrella. ¿Sí? Velocidad promedio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la unidad astronómica? ¿Sí? Mira, tú puedes encontrar dos maneras. Puedes encontrar como referencia que te digan unidad astronómica o puedes encontrar que te digan como referencia radio orbital. ¿Sí? Radio orbital. Es lo mismo. ¿Sí? La unidad, hablar de unidad astronómica es igual a decirte radio orbital. ¿Y qué es el radio orbital, joven señorita, dama, caballero público presente? El radio orbital es la semisuma de los dos momentos astronómicos cuando la Tierra se encuentra más cerca y más lejos del Sol. ¿Sí? Cuando la Tierra se encuentra más cerca del Sol, se le conoce como perihelio. Cuando está más lejos del Sol, se conoce como afelio. ¿Sí? La semisuma nos da la unidad astronómica. Y esa unidad astronómica tiene un equivalente a, ahí lo tienes, 150 millones de kilómetros. Esa es la semisuma, ¿sí? Esa es la distancia, ¿sí? Promedio. Esa sería la distancia promedio que separa a la Tierra del Sol. 150 millones de kilómetros. Ese es el radio orbital, unidad astronómica o simplemente UA. Nada más. Nada más. UA. ¿Sí? Yo quiero que tú recuerdes, ¿sí? Quiero que lo relaciones, ¿sí? Unidad astronómica es igual a decirte radio orbital. Y el radio orbital es la semisuma de los dos momentos astronómicos, afelio y perihelio. Y esa semisuma nos da 150 millones de kilómetros. La longitud de la órbita, de toda la órbita que describe la Tierra en torno al Sol, es de 930 millones de kilómetros. Esa es la longitud de la órbita. ¿Sí? Y yo quiero que tú me digas, porque tú lo sabes, tú te lo sabes, te lo han enseñado desde primaria. ¿Sí? ¿Cuánto dura un año? Quiero que me lo digas. ¿Cuánto es la duración de un año? ¿Mm? A ver, ya, me vas diciendo 365 días. Ya, perfecto. ¿Qué más? 365 días. ¿Qué más? 12 meses, es lo mismo prácticamente. Pues no, 12 meses ya. 6 horas me dicen por ahí me dicen 5 horas. Mira, tengo dos datos diferentes. Por ahí me dicen 6 horas y 9 minutos, por ahí me dicen 5 horas, 48 minutos. A ver, y 46 segundos me dicen, a ver, 365 días, ¿qué más? 5 horas, yo estoy de acuerdo, 5 horas, claro, correcto. 48 minutos y 45 segundos, ¿sí? 48 minutos y 45 segundos, ¿sí? No vamos a manejar 45, manejamos 45 segundos, eso es lo que está en los libros. En los libros figura 365 días, 5 horas, 48 minutos con 45 segundos. Eso es lo que se demora nuestro planeta en dar una vuelta en torno al Sol, ¿sí? Que no es nada de tiempo comparado con los 225 millones de años, 225 millones de años que se demora el Sol en dar una vuelta en torno a nuestra galaxia, en torno a la Vía Láctea, ¿sí? 365 días contra 225 millones de años, ¿sí? Lo que nosotros nos demoramos es una nada, ¿sí? Ahora, mira, a ver,
como siempre tomamos como referencia el Sol, vamos aquí a aprovechar para colocarte otros datos, ¿sí? Vamos a colocar otros datos, que yo estoy seguro que tú te has preguntado, ¿sí? Vamos a ver aquí. Tenemos los planetas interiores nuevamente y tenemos el Sol. Vamos a ir colocando, ¿sí? Vamos a colocar cuánto se demoran estos planetas. ¿Cuánto se demoran estos planetas en dar una órbita, en dar una vuelta en torno a nuestra estrella? ¿Sí? Por ejemplo, Mercurio se demora 88 días, ¿sí? Mercurio se va a demorar 88 días en dar una vuelta en torno al Sol, ¿sí? Venus, ¿cuánto se puede demorar Venus? ¿Cuánto creen ustedes que se demora Venus? ¿Sí? Venus se va a demorar, tú lo sabes, 224 días para dar una vuelta en torno al Sol. De la Tierra no lo vamos a colocar porque ustedes ya mismo lo han mencionado, ya lo hemos escrito, ¿sí? Pero lo que sí vamos a colocar es de Marte. ¿Cuánto tiempo se demora Marte? Marte, joven señorita, dama, caballero público presente, se va a demorar 687 días, ¿sí? 687 días para dar una vuelta en torno al Sol. Lógicamente, como nosotros bien sabemos, conforme tú te vas alejando del Sol, el periodo traslacional, ¿sí? El periodo orbital tiene que demorarse más, ¿sí? Pero veamos por aquí, completemos con los planetas exteriores, ¿sí? Veamos por acá, ¿sí? Vamos a Júpiter. ¿Cuánto tiempo se demorará Júpiter en dar una vuelta en torno a nuestra estrella? Se va a demorar 11,86 años, ¿sí? 11,86 años es lo que se demora. ¿Cuánto se demorará Saturno? ¿Sí? Saturno, para que te hagas una idea, Saturno se va a demorar, ¿sí? 29,46 años. Eso es lo que se demora. ¿Cuánto se demora Urano? Urano ya se demora un poquito más. Urano se va a demorar 84,01 años. 84,01 años. Y lógicamente el que se demora más es Neptuno, ¿sí? ¿Cuánto se demora Neptuno en dar una vuelta en torno a nuestra estrella? ¿Sí? Neptuno se demora más de 164 años. Se demora 164,8 años. 164,8 años. Prácticamente 165 años, ¿sí? Es el planeta que se demora más, lógicamente, para dar una vuelta en torno a nuestra estrella, ¿sí? Ahí tienes tú, si tenías curiosidad, de cuánto se demora cada planeta del SPS para dar una vuelta en torno a nuestra estrella, ahí tú lo tienes, tanto de los planetas interiores como de los planetas exteriores. Ahí tienes lo que dura cada uno de ellos, ¿sí? Veamos por acá, ¿sí? Seguimos ahora. Comenzamos a hablar respecto a las consecuencias del movimiento de traslación. La primera consecuencia del movimiento de traslación es el día artificial, ¿sí? Es el día artificial. ¿Y qué significa día artificial, joven señorita? Significa cuando en un mismo lugar caen por más de 12 horas consecutivas los rayos solares. Repito, día artificial es cuando en un mismo lugar caen por más de 12 horas consecutivas los rayos solares, ¿sí? Cuando en un lugar caen más de 12 horas consecutivas los rayos solares, estamos hablando del día artificial. Y eso es posible únicamente en verano. Eso es posible únicamente en verano. Entonces, primera condición para la ocurrencia del día artificial es que tiene que ser verano. Tiene que ser verano, ¿sí? Pero no solamente el verano, sino que hay algo más. Hay algo más. También tiene que ver la latitud, ¿sí? En este caso, mayor. A mayor latitud, vamos a tener una mayor duración del día artificial. Mientras más latitud tenga un lugar, mayor duración del día artificial vamos a tener, ¿sí? Entonces, mira, ve, imagínate un día de verano en el Perú, ¿sí?
Primero, cumple con las dos condiciones. Tengo verano, vamos a mencionar latitud. Vamos a mencionar lo siguiente. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿en cuál de los siguientes lugares, voy a escribirlo mejor, voy a escribirlo por acá, ¿en cuál de los siguientes lugares crees tú que el mismo día de verano en el Perú pueda tener una mayor duración del día artificial? Coloco, por ejemplo, Huánuco, coloco Cusco y coloco Tacna. ¿En cuál de estos tres lugares, creen ustedes que vamos a tener en el mismo día de verano, una mayor duración del día artificial? Tacna, me dicen por ahí. Tacna, ¿verdad? Claro, porque primero es el mismo día, verano, y luego Tacna se ubica a mayor latitud. ¿Sí? Conforme te acercas a los polos, vamos a tener una mayor duración del día artificial. Y si yo quito Tacna, ya, imagínate, yo quito Tacna, ya no existe Tacna, ya lo quité, ya lo eliminé. Díganme ustedes, ya no hay Tacna. ¿Cuál de esos dos, Huánuco o Cusco, cuál tendrá una mayor duración del día artificial? ¿Cuál será el que está más al sur? ¿Cuál es el que tendrá mayor latitud? ¿Cuál creen ustedes? No es Huánuco, es el Cusco. Es el Cusco. A ver si me preguntan por aquí algo. ¿Por qué Alaska se hace frío o es por la latitud? Alaska hace frío básicamente porque está cerca, está en el círculo polar ártico. Ahí se ubica Alaska, círculo polar ártico. Si estamos hablando de la latitud. Ahí estamos hablando de la latitud. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre estos lugares, ¿sí? El que tiene una mayor duración del día artificial es Cusco, la latitud. Ese tipo de preguntas con relación al día artificial te pueden hacer a ti. Ese tipo de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, coloco otros países. Coloco, por ejemplo, ya. Mira, coloco ya Uruguay. Te coloco Uruguay. Por ahí te coloco Venezuela. Y por ahí ya te voy a colocar un lugar, Irlanda, ya. ¿En cuál de esos tres lugares, tres países que he colocado, cuál creen ustedes que tendrá una mayor duración del día artificial? Imagínate, nada más. Imagínate, ¿en cuál? O sea, en otras palabras te estoy preguntando, ¿quién tendrá mayor latitud? De esos tres lugares, de esos tres países, ¿quién tendrá mayor latitud? Porque tomando como referencia eso, cuando sea verano en esos lugares, vamos a poder determinar dónde va a haber mayor duración del día artificial. Y en este caso será en Islandia, ¿sí? Tiene mayor latitud, ¿sí? Correcto, en Islandia, ¿sí? Ese tipo de preguntas te pueden hacer a ti. Y por eso nosotros debemos recordar lo siguiente, En el Perú, sí o sí, el departamento donde hay una mayor duración del día artificial, sí o sí, estagna. Sí o sí, estagna. Y el que tiene menor duración del día artificial es el que está más cerca a la línea ecuatorial. Y pregunto yo, ¿cuál es el departamento peruano más cerca a la línea del Ecuador? ¿Cuál es el departamento peruano que está más al norte? Yo sé que tú te lo sabes. Yo sé que tú te acuerdas. Departamento peruano más cerca al norte, o sea, el que está más, departamento peruano más al norte. No es Tumbes. No es Tumbes. Loreto, claro. Loreto, muy bien. Tumbes es, siempre y cuando yo te hubiera preguntado, departamento costeño que está más al norte. Si yo te hubiera dicho eso, sí, la respuesta hubiera sido Tumbes. Pero yo te dije, departamento peruano, sí, a secas. Departamento peruano más al norte, el Loreto, ¿sí? El Loreto, ¿sí? Con costa será Tumbes, pero en términos general, el Loreto. Loreto es el que tiene una menor duración del día artificial, ¿sí? Porque tiene menor latitud, ¿sí? Bien, esas cositas debemos tratar de recordar. Y cuando hablamos de la latitud, a mayor latitud, mayor duración del día artificial, eso nos lleva ¿a qué? Por aquí, a tener lo que nosotros conocemos como el sol de medianoche, ¿sí? El famoso sol de medianoche. Este sol de medianoche, joven, señorita, dama, caballero público presente,
Ocurre en los círculos polares, sobre todo en el círculo polar ártico, a 66 grados 33 minutos de latitud, ¿sí? En el círculo polar ártico, los países o los lugares, las ciudades que son atravesadas por este círculo polar ártico, tienen lo que se conoce como sol de medianoche. Imagínate, a la medianoche poder observar el sol, ¿sí? Ahí tú lo tienes, ahí tú tienes esa imagen que está representando al famoso sol de la medianoche, ¿sí? Ahí está en su punto más bajo, está el sol a la medianoche, pero se ve, se ve. Ahí tienen los países, ¿sí? Que van a tener esta característica. Tienes a Canadá, tienes a Suecia, Estados Unidos, pero ¿qué parte de Estados Unidos? Lógicamente, solamente Alaska. Alaska, ¿sí? Alaska le pertenece a Estados Unidos. Sabemos nosotros que Alaska antes era de Rusia, ¿verdad? Ahora es de Estados Unidos. Luego tienes a Groenlandia, que es una isla. Tienes a Rusia, lógicamente, la parte boreal de Rusia, la parte norte. Tienes a Noruega, no sé por qué he puesto Noriega. Tienes a Noruega y tienes a Finlandia, ¿sí? Canadá, Suecia, Estados Unidos, Alaska, Groenlandia, Rusia, Noruega y Finlandia. Ahí lo tienen los países que tienen el sol de medianoche, ¿sí? Eso es en el círculo polar ártico. Y cuando llegamos a los polos, ya no hablamos de sol de medianoche. Estamos hablando día polar y noche polar, ¿sí? Ya sea en el polo norte o el polo norte o polo sur, estamos hablando día polar, noche polar, ¿sí? Día polar significa que hay 6 meses de luz solar, ¿sí? 6 meses de luz solar. Y noche polar, como tú te lo imaginas, 6 meses de oscuridad, 6 meses de noche, ¿sí? En 6 meses de día, 6 meses de noche hacen todo un año para la zona de los polos, ¿sí? Para la zona de los polos. Repito, a eso se le conoce como día polar, noche polar, ¿sí? Pero debes recordar, ¿sí? No te olvides, día artificial es cuando en un mismo lugar, claro, no, en Rusia solamente hasta el sol de medianoche. ¿Sí? Día artificial es cuando en un mismo lugar caen por más de 12 horas consecutivas los rayos solares, ¿sí? Los rayos solares. Condición, tiene que ser verano, sí o sí tiene que ser verano, y tiene que haber latitud. A mayor latitud, mayor duración de ese día artificial, ¿sí? Muy bien, muy bien. Pasamos ahora por aquí. Otra consecuencia, lógicamente, es la producción del año. Y vamos a ver, por ejemplo, año sidereo. ¿Qué es el año sidereo? Es el tiempo transcurrido, es el tiempo que se demora, ¿sí? Es el tiempo transcurrido al pasar la Tierra, se pasa nuestro planeta, 2 veces consecutivas, por el mismo punto de su órbita, ¿sí? El año sidereo es cuando nuestro planeta pasa 2 veces consecutivas por el mismo punto de su órbita, ocurre el año sidereo. ¿Y cuánto tiempo se demora para la ocurrencia del año sidereo, joven señorita? Mira, ve, se demora 365 días, ¿sí? 365 días, 6 horas, 9 minutos, y 10,5 segundos. Esa es la duración de un año sidereo. Esa es la duración de un año sidereo. Es cuando la Tierra pasa 2 veces consecutivas por el mismo punto de su órbita. Cuando vuelve a pasar por el mismo lugar, vuelve a orbitar nuevamente por el mismo lugar, sucede esto, pasa esto, ¿sí? Es una duración diferente a los 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos que habíamos mencionado. Es algo diferente, ¿sí? Es diferente. Año lunar. ¿Cuánto dura el año lunar? ¿O cómo obtenemos el año lunar? Fácil, es el periodo de 12 revoluciones. Es el periodo de 12 revoluciones sinódicas, ¿sí? De la luna. Es decir, 12 meses lunares, ¿sí? 12 meses lunares. Es el periodo de 12 revoluciones sinódicas de la luna.
es decir, 12 meses. Una revolución sinódica, lo tienes ahí abajito, dice, es el intervalo de tiempo necesario para que la Luna vuelva a tener una posición análoga con respecto al Sol y a la Tierra, ¿sí? Eso es una revolución sinódica, es un mes de la Luna. En este caso, como estamos mencionando 12 meses, ¿sí? Porque dice 12 revoluciones, estamos hablando que tiene una duración de 354 días, ¿sí? El año lunar tiene una duración de 354 días, ¿sí? Año sidereo, 365 días, 6 horas y algo más. Año lunar, 354 días, ¿sí? 354 días. Eso es lo que sucede, ¿sí? Pero también vamos a tener un año solar. El año solar, ¿sí? Es la duración que nosotros conocemos, de 365 días, 5 horas, 48 minutos con 45 segundos. Un año solar es cuando la Tierra pasa 2 veces consecutivas por el mismo trópico o por el mismo equinoccio, ¿sí? Es cuando pasa la Tierra 2 veces consecutivas por el mismo trópico, es decir, solsticio. Pasa por el mismo solsticio o por el mismo equinoccio. A eso se le conoce como año solar. 365 días, 5 horas, 48 minutos con 45 segundos, ¿sí? Eso es. Pero aquí me interesa los que tienen un concepto diferente, que es año sidereo y año lunar, ¿sí? Luego, no son los únicos años, lógicamente. Profe, hay un año que falta, claro, y tú lo sabes, es el año bisiesto, ¿sí? Es el año bisiesto. De aquí, por ejemplo, vamos a ir colocando. Voy a colocar, por ejemplo, por acá. Por aquí coloco 1976, ¿sí? Coloco una fecha cualquiera. Pregunto yo, ¿el año 1976 habrá o no habrá sido bisiesto? ¿Qué dicen ustedes? ¿El año 1976 fue o no fue bisiesto? Sí, me dice Cristian. ¿Fue bisiesto? Por supuesto. ¿Y por qué es bisiesto? ¿Cómo sabes tú cuando un año es bisiesto? Fácil. Mira, ve, un año es bisiesto, sí es bisiesto cada 4 años. Lógico, un año va a ser bisiesto cuando es múltiplo de 4. ¿Sí? Año bisiesto, sí, cada 4 años. Sí, cada 4 años. ¿Sí? Esa es una característica. ¿Sí? Cada 4 años, múltiplo de 4, sí es bisiesto. Entonces yo escribo por acá ahora otro año. Se me antoja, coloco ya 1900. Pregunto, ¿el año 1900 fue o no fue bisiesto? ¿Qué dicen ustedes? ¿El año 1900 habrá o no habrá sido bisiesto? Por ahí me dicen que no. No me dicen. Pero pregunto yo, ¿1900 es o no es múltiplo de 4? Esa es mi pregunta ahorita. ¿1900 es o no es múltiplo de 4? Sí. Entonces debió haber sido bisiesto porque es múltiplo de 4, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos algo más. Me dice que sí es bisiesto cada 4 años, pero no es bisiesto, si no va a ser bisiesto cada 100 años, ¿sí? Cada 100 años no es bisiesto. Entonces, vamos teniendo una regla. Si es bisiesto cada 100 años y no es bisiesto, perdón, si es bisiesto cada 4 años, ¿sí? Si es bisiesto cada 4 años y no es bisiesto cada 100 años. Entonces, teniendo eso, pregunto yo, el año 2400, ¿llegará o no llegará a ser bisiesto? ¿Qué opinan ustedes? ¿El año bisiesto llegará a ser o no será bisiesto? No me dice por ahí Leonardo. No me dice, a ver. Exacto, muy bien, Rocío. Cuando termine en 00, múltiplo de 100 no es bisiesto. El año 2400, ¿será o no será bisiesto? No me dice Leonardo, a ver. Sí, por ahí me dicen, ¿sí? Hay una regla más, ¿sí? Te das cuenta lo siguiente, mira. Sí es bisiesto cada 400 años, ¿sí? Esas son las reglas. Sí, cada 4 años, no es bisiesto cada 100 años
y si es bisiesto cada 400 años. Si te das cuenta, en los ejemplos que te he ido colocando, han ido cumpliendo con 1, con 2 o con las 3 reglas. Por ejemplo, el 2400 es múltiplo de 4, por supuesto, debió haber sido bisiesto. Sí, pero es múltiplo de 100, no es bisiesto. Pero es múltiplo de 400, por lo tanto, nuevamente, sí es bisiesto. Van a haber años que cumplan con 1, que cumplan con 2 condiciones o que cumplan con 3. ¿Sí? Y siempre la mayor es la que manda. Siempre la mayor es la que manda. Es como si yo te dijera, ¿qué prefieres tener en tu cartera, en tu billetera, ¿sí? O en tu yape, digamos ya. 4 soles, 100 soles, 400 soles. Se responde solo, ¿verdad? Se responde solo, ¿sí? A mayor número, ese es el que va a terminar mandando. Es el que va a ordenar, ¿sí? Va a prevalecer. Ahora, nosotros sabemos que estamos en un tipo de calendario. En la actualidad, nosotros nos regimos según el calendario gregoriano. ¿Sí? El Papa Gregorio, ¿sí? Va a establecer este calendario gregoriano, el cual va a tomar como punto de partida, como punto de referencia, el movimiento de traslación de la Tierra en torno a nuestra estrella, ¿sí? El Papa Gregorio, ¿sí? Con su calendario gregoriano, establecido en 1582, va a darse cuenta que cada año, ¿sí? Cada año civil de 365 días, cada año civil siempre había un existente, había una sobra de horas, de días, perdón, de horas y de minutos, ¿sí? Había una sobra de horas y de minutos y de segundos, ¿sí? Es por ese motivo que para emparejar, él va a decidir que ciertos días de octubre, que tú los puedes ver abajo, dejen de existir, no existan, ¿sí? En la historia. Por ejemplo, ahí tienes, ¿sí? Tienes el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre de 1582 no existen en la historia. El Papa Gregorio los suprimió para emparejar, ¿sí? De acuerdo a esos años bisiestos que ya habían habido, ¿sí? Y que no se habían tomado en cuenta, para emparejar, ¿sí? Respecto a la traslación, ¿sí? Respecto a la traslación. Claro, que siempre queda un sobrante. Igual, esto de acá no es perfecto, siempre va quedando un sobrante. Y luego de unos cuantos años, en este caso, unos cientos de años, nuevamente se va a tener que volver a suprimir una cantidad de días para nuevamente volver a emparejar el calendario, ¿sí? Nuevamente va a ser. Pero en la actualidad tú tienes que recordar que nosotros, ¿sí? Nosotros, tomando como referencia el nacimiento de Cristo, estamos hablando del calendario gregoriano, ¿sí? Y que del 5 al 14 de octubre de 1582, esos días en la historia no existen. Fueron suprimidos por este Papa, ¿sí? Fueron suprimidos por este Papa. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, ¿sí? Pasamos ahora por aquí, pasamos por aquí. Hey, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te regresaste? Aquí estoy, ya. Veamos aquí. Tenemos otra consecuencia, el cambio aparente del tamaño del Sol. Voy a aprovechar esta consecuencia para mencionar esto de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros podemos observar, ¿sí? La órbita elíptica, la órbita cerrada, elíptica cerrada, que es la órbita didáctica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí, joven señorita dama caballero? Vamos a tener la gráfica didáctica, pero lo que me importa, que podemos observar dos momentos astronómicos. Observamos dos momentos astronómicos. Un momento astronómico que le coloqué la letra A, otro momento astronómico que tiene la letra B, ¿sí? A simple vista se nota que del Sol a la Tierra en el momento astronómico B hay una mayor distancia y lo puedes observar ahí, ¿sí? Hay 152 millones de kilómetros de separación. En cambio, en el momento astronómico A hay 148 millones de kilómetros. Pregunto yo, esa distancia que separa a la Tierra al Sol, esa distancia que es menor, esa menor distancia de la Tierra al Sol, ¿sí? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce a ese momento astronómico cuando la Tierra está más cerca al Sol? Cuando solamente lo separa 148 millones de kilómetros. ¿Cómo se conoce ese momento astronómico?
cuando la Tierra está más cerca al Sol? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo sabe? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que te acuerdas. Yo sé que lo sabes. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce a ese momento astronómico cuando la Tierra está más cerca al Sol? Yo sé que te acuerdas. Yo sé que lo sabes. ¿Mm? Estamos hablando, lógicamente, ¿de quién? Del perihelio. ¿Sí? Perihelio es cuando la Tierra está más cerca al Sol. Lógicamente, cuando nos encontramos más lejos del Sol, se le va a denominar afelio. ¿Sí? Lógicamente, nosotros podemos deducir que cuando la Tierra se encuentra más lejos del Sol en afelio, vamos a ver al Sol un poco más pequeño. Cuando la Tierra está más cerca, tenemos forzosamente que ver al Sol un poco más grande. A eso hace referencia esta consecuencia. Cambio aparente del tamaño del Sol. En su proceso orbital, la Tierra pasa por dos momentos astronómicos. Perihelio cuando estamos más cerca y afelio cuando estamos más lejos. La semisuma nos da como resultado 150 millones de kilómetros. Esa semisuma de distancias nos da como resultado 150 millones de kilómetros. Y sabemos nosotros que ese es el radio orbital o unidad astronómica. Lo hemos visto hace un momento. ¿Sí? Semisuma de esos dos momentos astronómicos, ¿sí? Es el radio orbital o unidad astronómica con 150 millones de kilómetros. La pregunta es, ¿qué día y mes del año, la Tierra se encuentra más cerca al Sol? Quiero que me digas día y mes, cuando ocurre el momento astronómico conocido como perihelio. ¿Sí? ¿Tienes alguna noción? Lógicamente tiene que ser en verano. Tiene que ser en verano, no necesariamente cuando empiece el verano, pero tiene que ser verano. ¿Mm? ¿Cuándo creen ustedes que es el momento cuando la Tierra se encuentra más cerca al Sol? Mira, ven, para que te hagas una mejor idea, estamos hablando del 3 de enero. El 3 de enero es el momento cuando la Tierra se encuentra más cerca al Sol. ¿Sí? Estamos más cerca al Sol. ¿Y cuándo es la fecha cuando la Tierra está más lejos del Sol? ¿Cuándo ocurre el momento astronómico conocido como afelio? Vas por ahí, casi, casi. Es julio, perfecto, pero no estamos hablando del 5, estamos hablando del 3 de julio, ¿sí? 3 de julio, ¿sí? Todos estamos basándonos en libros, ¿sí? Libros. 3 de julio es cuando ocurre el momento astronómico conocido como afelio, ¿sí? Conocido como afelio. Muy bien, muy bien. Ahí ocurre eso. Y hace un rato habíamos mencionado que la velocidad promedio es de 30 kilómetros por segundo, ¿verdad? Eso es lo que habíamos mencionado, velocidad promedio, ¿sí? Porque habíamos mencionado que cuando la Tierra se encontraba más cerca al Sol, aumentaba su velocidad, según la ley de Kepler, y cuando estaba más lejos del Sol, disminuía su velocidad. Para que te hagas una mejor idea, voy a colocarte aquí las velocidades, ¿sí? En afelio, por ejemplo, la velocidad es de 28,76 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la traslación en afelio. 28,76 kilómetros por segundo, ¿sí? En perihelio, lógicamente, es mayor. En este caso es 30,75 kilómetros por segundo. Esa es las velocidades. En promedio se menciona 30 kilómetros por segundo. En promedio, ¿sí? 30 kilómetros por segundo. Ya se trabaja con algo más redondeado. Pero ahí tú tienes las velocidades, ¿sí? Máxima de 30,75 kilómetros por segundo, mínima de 28,76 kilómetros por segundo, ¿sí? Y esta diferencia de velocidades, cuando la Tierra está más cerca al Sol, por ejemplo, origina precisamente que la estación conocida como verano austral, repito, la estación conocida como verano austral, sea la estación que tenga una menor duración. Claro, como la Tierra acelera su traslación, es lógicamente deducible de que la estación de verano austral dure menos. Dura únicamente 89 días. Es la estación que dura menos, 89 días. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Seguimos, por aquí. Tenemos cambio del aspecto de la bóveda
celeste. Claro, ¿sí? Claro. Como la Tierra va orbitando en torno al Sol, y en ese proceso orbitacional que va orbitando, ¿sí? A través del cosmos, a través del espacio, vamos a ir observando diferentes estrellas, ¿sí? La estrella que observaremos, por ejemplo, en enero, no será la misma estrella que vamos a ver en marzo, en abril, ¿sí? Y esto precisamente nos origina a nosotros poder ir apreciando también, en este caso, las constelaciones zodiacales, ¿sí? Cada cierta cantidad de tiempo vamos hasta poder ver una constelación, ¿sí? Recordemos nosotros que las constelaciones zodiacales tienen que ser visibles en un ángulo de 30 grados y en un periodo promedio de 30 días, ¿sí? Durante 30 días podemos observar determinada constelación. Luego, por ese movimiento de traslación de nuestro planeta, ya no vamos a poder observar esa constelación, ya veremos otra, ya veremos otra. Y así sucesivamente. Por eso, según el día y el mes donde naces, se supone que eres influenciado por cierta constelación zodiacal. ¿Sí? Eso, si tú crees o no, ya es otra cosa, ¿sí? Pero yo solamente te lo menciono. Solamente te lo menciono, ¿sí? Ese cambio de aspecto de la bóveda celeste es porque nosotros nos vamos trasladando en torno al Sol en diferentes momentos, ¿sí? Muy bien. Luego de este cambio de aspecto de la bóveda celeste, tenemos por aquí las zonas térmicas. Vamos a tener a las zonas térmicas. Y esto de acá, tú lo conoces. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿sí? La línea en negro es el ecuador terrestre. Tenemos dos trópicos y dos círculos. Tienes el trópico de Cáncer al norte, el trópico de Capricornio al sur, el círculo polar ártico al norte, el círculo polar antártico al sur, ¿sí? Vamos a mencionar esas zonas térmicas, ¿sí? Voy a ir escribiéndolas por acá, y tú te lo sabes, tú te las sabes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una zona térmica conocida como tropical, ¿sí? Tropical. Tenemos otra zona térmica conocida como templada, y tenemos otra zona térmica conocida como fría o glacial. Fría o glacial, ¿sí? Díganme ustedes, entre el Ecuador y los trópicos, ¿qué zona térmica tenemos? Lógicamente, es fácil, es deducible. Si me dice entre el Ecuador y los trópicos, ya, fácil, profe, no te olvides. Si es entre el Ecuador y los trópicos, tenemos a la zona térmica conocida como tropical, ¿sí? Tropical. Y si tú no le quieres decir tropical, no hay problema. ¿Qué otro nombre puedes emplear? Se le conoce como tropical o tórrida, ¿sí? Dile como te haga feliz, no importa, es la misma. Entre el Ecuador y los trópicos tienes a la zona térmica conocida como tropical o tórrida, ¿sí? Luego, entre los trópicos y los círculos, tienes a la zona térmica conocida como templada, ¿sí? La señorita, cuando está enamorada, está templada. Ahí tienes. Entre los trópicos y los círculos está la templada. Y lógicamente, esa templada, esa que está enamorada, una vez que te conoce, se secciona de la vida, ¿sí? Se secciona de ti, ¿cómo queda? Fría, ¿sí? Fría o glacial. Ahí tú tienes las zonas térmicas, ¿sí? Tropical o tórrida, ¿sí? Luego templada y frías. Ahí tienes las zonas térmicas. Lógicamente, el Perú se ubica en la zona térmica conocida como tórrida austral, tórrida sur, ¿sí? Pero aquí me interesa tú las zonas térmicas que tú te las sabes. Yo estoy 100% convencido que tú te las sabes. Y si por ahí algo desconocías o algo dudabas o te habías olvidado, aquí ya las tienes. Aquí las tienes, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos otra consecuencia que se le conoce como aplicación del paralaje. Tienes la aplicación del paralaje. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, para hablar del paralaje, vamos a mencionar los dos momentos astronómicos. Los dos momentos astronómicos. Ahí tú ves en la imagen, está el Sol, está en su periodo orbital en torno, la Tierra en torno al Sol, sí, repito, está el Sol, está la Tierra, su periodo orbital de la Tierra en torno al Sol, y tiene los dos momentos astronómicos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Esos dos momentos astronómicos, tanto afelio como perihelio, van a permitir obtener la base de un triángulo respecto a una estrella. Permiten obtener la base de un triángulo respecto a una estrella. Y luego esa base del triángulo se va a proyectar hacia esa estrella y con eso se obtiene la distancia, ¿sí? Y con eso se obtiene la distancia.
A eso se le conoce como paralaje, ¿sí? Toma como referencia los dos momentos astronómicos, afelio y perihelio. Con eso se obtiene la base de un triángulo. Luego, tanto en el afelio como en el perihelio se proyecta, ¿sí? La distancia hacia esa estrella que se quiere calcular, su separación respecto a nosotros, y con eso obtenemos ese valor de distancia. Ese valor de distancia, ¿sí? El primer personaje en la historia que va a hacer la aplicación del paralaje es un científico conocido como Bessel. ¿Sí? Bessel, allá en el siglo XIX, ¿sí? Va a hacer la primera medición del paralaje a una estrella, lógicamente denominada como Cygni. Una estrella es una estrella 61, no sé si lo conocen. Estrella 61, pero vamos a colocarlo más por acá. Estrella 61, que recibe la denominación de Cygni, ¿sí? Denominación de Cygni, ¿sí? Bessel es el primero que va a hacer esta aplicación del paralaje, ¿sí? Del paralaje. Pero hay más consecuencias, claro, por supuesto. Tenemos más consecuencias, como por ejemplo, ascolta per qui, mira por aquí, las estaciones, ¿sí? Las estaciones. Las causas para la ocurrencia de las estaciones son 5. Tenemos 5 causas para las ocurrencias de las estaciones. Sin embargo, de esas 5, tenemos 2 que son un poco más importantes. Tienes el movimiento de traslación, obvio, lógico, ¿sí? Y tienes la inclinación del eje terrestre. Tienes la traslación y la inclinación del eje terrestre. Son las 2 principales causas para la ocurrencia de las estaciones. Luego, ¿tienes más consecuencias? Claro. ¿Como quién? Como la forma de la Tierra, la forma de nuestro planeta. ¿Qué más? Tienes el paralelismo de los rayos solares. La forma de la Tierra, el paralelismo de los rayos solares, y tienes el ángulo de incidencia. ¿Ángulo de incidencia de quién? De los rayos solares. Ahí tienes las 5 causas para la ocurrencia de las estaciones, ¿sí? Recordando nuevamente que esas 2 primeras, movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre, son las más importantes, ¿sí? Son las más importantes. Ahora, cuando nosotros hablamos de las estaciones, hablamos de la ritmicidad de las estaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sabemos nosotros que las estaciones son opuestas por hemisferios, por supuesto, son cíclicas, por supuesto, se suceden una tras otras, por supuesto. Para poder recordar, básicamente, cómo son estas formas de ser opuestas, se utiliza bastante el sistema POVI, que ahí tú lo puedes observar. A la primavera, POVI significa a la primavera se le opone el otoño, al verano se le opone el invierno. Y luego hacia el otro sentido, a la primavera el otoño, al verano invierno, y así sucesivamente hasta el fin de los siglos. Amén. ¿Sí? Ahí tienes. Ahora, como tú y yo vivimos en el hemisferio sur, ¿sí? En el hemisferio austral, es más fácil para nosotros recordar cuáles son, ¿sí? O bien dicho, cuándo inician cada una de las estaciones para los habitantes del sur, para nosotros, ¿sí? Entonces, pregunto yo, díganme ustedes, por favor, ¿cuándo inició el otoño? ¿Qué fecha inició el otoño? Porque estamos en otoño. ¿Cuándo inició el otoño? Quiero día y mes. ¿Cuándo inició el otoño? Porque ya estamos en otoño. El 21 de marzo. Perfecto. El 21/03. ¿Sí? Ahí está el otoño. El otoño. 21/03. Ahora, pregunto, ¿cuándo empezó el verano? ¿Cuándo empezó el verano? ¿Cuándo empieza el verano? Me han dicho. Fecha de inicio del verano. Quiero que me digas, fecha de inicio del verano. Te escucho, te leo. Bueno, en este caso te leo. ¿Cuándo empieza el verano? Ya sé que tú dices fácil, profe, es diciembre. Ya, perfecto, te hago caso. Es diciembre. La pregunta, ¿qué día? Por ahí me dicen 21 de diciembre, 21 de diciembre. Está entre el 21 y el 22. ¿Sí? 21 y el 22. Puede ser cualquiera de esas 2 fechas, pero por término general decimos 22 de diciembre. ¿Sí? Recuerda que
Aquí estamos hablando en base a libros, ¿sí? Base a libros. Puede ser 21 cuando es un año bisiesto, y se adelanta uno, ¿sí? Pero en términos generales decimos 22 de diciembre, ¿sí? ¿Cuándo comienza la primavera? Es imposible que te olvides, ¿sí? Imposible que te olvides, ¿sí? En tu época colegial siempre había reina de la primavera, había actuación, etc. En mi colegio nunca hubo esa cosa, nunca hubo día de la primavera, nunca celebraron. Claro, mi colegio era solo de varones. Entonces, ¿qué reina de primavera va a haber ahí? Ahí no había, ¿sí? Tienes entonces 23 de septiembre, ¿sí? Y el invierno, lógicamente, el invierno, ¿cuándo comienza o cuándo comenzó? ¿Cuándo comienza el invierno? El 21 de junio. Perfecto. Sabiendo nosotros cuándo comienzan las estaciones para nosotros, para el sur, automáticamente sabemos cuándo comienza para el norte, ¿sí? ¿Cuándo comienza el otoño boreal? Pregunto yo. ¿Cuándo comienza el otoño boreal? Te leo. ¿Cuándo comienza el otoño boreal? ¿Cuándo comienza el otoño al norte? Boreal es norte. El 23 de septiembre, ¿verdad? 23 de septiembre comienza el otoño boreal. Ese tipo de preguntas te pueden hacer, pero también te pueden hacer preguntas, ¿sí? Respecto a países, ubicaciones y las estaciones. Por ejemplo, pregunto yo, mira, ve, si en Quispicanchis es verano, si en Quispicanchis es verano, ¿qué estación será en Maracaibo? Cuidado, te caigas, hijo. Si en Quispicanchis es verano, ¿qué estación será en Maracaibo? Quiero que me respondas, ¿sí? A ver, te leo. Si en Quispicanchis es verano, ¿qué estación será en Maracaibo? No puede ser otoño porque al verano no se lo pone el otoño. Invierno, me dice Rocío. Claro, invierno. ¿Dónde queda Maracaibo? En Venezuela, ¿verdad? Y Venezuela está en el hemisferio norte porque está pasando la línea ecuatorial, ¿verdad? Está pasando la línea ecuatorial, ¿sí? Entonces, si en Quipicanchi es verano, ya el verano se lo pone el invierno, por lo tanto, al estar en el otro hemisferio, en Maracaibo, tiene que ser invierno, ¿sí? Invierno. Ese tipo de preguntas puede venir acá. Son un tipo de preguntas más o menos similares respecto a lo que es el día artificial. Más o menos similares respecto a lo que es el día artificial, ¿sí? Ahora, luego de ello, tenemos por acá, mira, tenemos clases de estaciones. Sabemos nosotros que tenemos dos tipos de estaciones. Estaciones extremas y estaciones intermedias. Las estaciones extremas, lógicamente, tienen que ser verano, invierno, lógico. Verano e invierno son las estaciones extremas. ¿Cuándo van a ocurrir estas estaciones extremas, joven señorita, no caballero público presente? Ocurren en los solsticios. Ocurren en los solsticios. Y nada más fácil que su nombre. ¿Qué es lo que significa solsticio? Mira, ve, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Solsticio significa acá. Aquí lo tienes, aquí lo tienes, aquí lo vas a tener. Es imposible que te equivoques. Es imposible que te equivoques. Solsticio. Es imposible que te equivoques. Solsticio. ¿Qué significa solsticio? Significa que los rayos solares caen sobre los trópicos. Eso significa solsticio. O sea, yo quiero más que nada que tú relaciones palabras. Solsticio es cuando los rayos solares caen o inciden verticalmente sobre los trópicos. Sí, voy a colocarlo por acá. 15, pero voy a mover esto para acá abajito. Aquí está. Insertar. ¿Dónde está cuadro de texto? Ahí está. Solsticio. Cuando los rayos solares caen verticalmente. Si caen verticalmente sobre los trópicos. Caen verticalmente sobre los trópicos. ¿Sí? Ahí estamos hablando, aquí estamos hablando de los solsticios. Los rayos solares caen vertical o perpendicularmente, si te hace feliz, sobre los trópicos. Ahí ocurren los famosos solsticios. ¿Sí? Solsticios. Juega con la palabra nada más. El sol cae en la T de trópicos. Se acabó.
no te puedes equivocar, no puedes fallar, ¿sí? Y tenemos dos tipos de solsticio. Tenemos solsticio boreal al norte y solsticio austral al sur, ¿sí? Lógicamente, el solsticio boreal ocurre cuando los rayos solares caen en el trópico de Cáncer, caen en el trópico de Cáncer. Y solsticio austral cuando cae en el trópico de Capricornio, ¿sí? Capricornio, ¿sí? Cuando los rayos solares caen en el trópico de Capricornio, es verano al sur. Cuando cae en el trópico de Cáncer, es verano al norte. Una característica que tienen los solsticios es la duración. ¿Duración de qué? La duración del día y la noche. La duración del día es diferente a la duración de la noche. Claro, aquí en verano, por ejemplo, ocurre el día artificial, ¿sí? El día artificial en verano, ¿sí? Y luego, el otro tipo de estación son las estaciones intermedias, primavera y otoño. En estas estaciones intermedias, estas ocurren en los famosos equinoccios. Ocurren en los equinoccios. ¿Qué significa esto? Significa que los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador. No te puedes equivocar. Mira, ve. Solsticio tiene T de trópico. No aparece la E de ecuador por ningún lado. Solsticio tiene la T de trópico. Los rayos solares caen en el trópico y se acabó. ¿Sí? Ya sea Cáncer o Capricornio, eso es otra cosa. Pero es cuando los rayos solares caen vertical o perpendicularmente sobre los trópicos. ¿Sí? En cambio, en equinoccio no te puedes equivocar. Tiene la E de ecuador. No aparece la T de trópico por ningún lado. Los rayos solares caen perpendicularmente al ecuador terrestre. ¿Sí? Una característica es que la duración del día es igual a la duración de la noche. ¿Sí? En los equinoccios, el día y la noche duran lo mismo. En los solsticios no es lo mismo. En verano dura más el día, en invierno dura más la noche. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ahí tienes entonces como características. Muy bien, muy bien. Ahora sí, recordando esto, pasamos a las preguntas. ¿Sí? Pasamos a las preguntas. Primera pregunta dice, señale la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad con respecto a los siguientes enunciados. A ver, veamos. El tiempo de traslación es de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Falsa. Falsaza. ¿Verdad? Falsa. ¿Sí? Uno en romanos es falsa. Siguiente. 2. Dice, el 30 de septiembre en Perú será primavera y en México otoño. Por supuesto, varón, por supuesto, varón, sí, varón. Entonces tienes falso y verdadero. Según las claves puede ser la C o la D. La 3 en romano lo dejamos de lado porque va a ser en todo caso verdadero. Pues si quieres lo haces. Vámonos a la 4 en romanos. La Tierra se desplaza más rápido en torno al Sol en perihelio. La Tierra se desplaza más rápido, por supuesto, acelera, 30,75. Por lo tanto, dedito, ¿sí? 1, dedito. Pregunta 2. Las estaciones se originan producto del movimiento de traslación y las estaciones, causa de las estaciones, acuérdense las dos que habíamos visto. No puede ser rotación y el beso, perfecto. Las estaciones se originan producto de la traslación y la inclinación del eje terrestre. Inclinación del eje terrestre. 2, besito. Excelente, excelente. Muy bien. Pregunta número 3. Cuando los rayos solares caen verticalmente sobre el trópico de Cáncer. Allá, trópico de Cáncer, solsticio boreal. Si es Cáncer, es solsticio boreal. ¿Sí? Es decir, verano al norte. Si es verano al norte, ¿qué se produce en el sur? Si al norte es verano, ¿qué tiene que ser en el sur? Fácil, invierno. Invierno, correcto. 3 deditos. 4. Con respecto a los equinoccios, señale las proposiciones correctas. Respecto a los equinoccios, señale las proposiciones correctas. Dice, ¿es la caída vertical de los rayos en un trópico? ¿Los equinoccios? No, en los equinoccios hace referencia al ecuador. Falsaza, no es. Un hito no es. Uno no es. Luego, ¿la noche y el día tienen igual duración? ¿En los equinoccios la duración del día y la noche es lo mismo? Sí, eso es correcto. ¿Generan las estaciones extremas los equinoccios? ¿Generan las estaciones extremas? Falso.
¿Sí? Entonces, hasta ahorita va solo el 2. Solo el 2. El 21 de marzo es primavera en Japón. 4 deditos, por ahí me dicen, Ricardo, claro, es el verdadero. Inicia el otoño y la primavera, correcto. 4 deditos, excelente, muy bien. Excelente, 4 deditos. Pregunta número 5. En su órbita alrededor del Sol, y debido a la inclinación del eje terrestre, los rayos pueden incidir de forma perpendicular entre los trópicos y el ecuador. Cuando llegan al trópico de Capricornio, entonces se cumple ¿qué? Es decir, nos está preguntando en la pregunta 5, ¿qué se cumple cuando los rayos solares caen en el trópico de Capricornio? Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Por ahí me dicen dedito, por ahí me dicen dedito. A ver, cuando los rayos solares caen en el trópico de Capricornio, estamos hablando verano al sur. Trópico de Capricornio y verano al sur. Sabiendo eso, leemos. ¿Los días son más largos que las noches en el hemisferio sur? Por supuesto. Los días son más largos en la noche porque estamos en verano. Días más largos en la noche, sí. Entonces, 5 avión. Listo, se acabó. 5 avioncitos. No necesito leer más. 5 avión. 6. Si el Perú se encuentra en invierno. Si el Perú se encuentra en invierno. Entonces se puede afirmar que, a ver, si estamos en invierno, en Lima se presenta una igual duración del día y la noche. Falso. Falso. Los rayos solares caen perpendicularmente en el trópico de Capricornio. En el trópico de Capricornio. Falso. Por ahí me dicen dedito. A ver, ¿el hemisferio norte presenta verano? Por supuesto, claro, claro, 6 deditos. Claro, si en Perú, que es al sur, es invierno, al norte verano. Listo, se acabó. Pregunta 7. La velocidad de traslación es mayor en el perihelio debido a la mayor atracción que ejerce el Sol sobre el planeta y la inercia de este. Lo contrario que en el afelio. La anterior información hace referencia a una ley de Kepler. ¿Cuál ley de Kepler? Te lo dije, así, a grosso modo, a grande rasgo, te lo dije. No sé si me escuchaste. Kepler tiene 3 leyes. Te mencioné una de ellas que hacía referencia a eso. Si estuviste atento. Estamos hablando segunda ley de Kepler. ¿Sí? Segunda ley de Kepler. Correcto. 7 deditos. Muy bien. Pregunta 8. Pregunta 8. Cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular en la zona del Ecuador. Mira, ve, cuando los rayos solares caen en el Ecuador. El Sol en el Ecuador, hablamos de equinoccios. ¿Qué se producen los equinoccios? Y si voy leyendo mis claves, tengo A, C y D. Ya. Se producen los equinoccios. Y los días, sabemos que en los equinoccios los días duran igual que la noche. Entonces, con esto voy a mi respuesta. Voy a mi respuesta. Equinoccios y los días y las noches tienen igual duración. Correcto. 8 avioncitos. 8 avioncitos. Pregunta 9. Pregunta 9. En el hemisferio sur, los días duran más que las noches en la estación D. A ver, en el sur, para que los días duren más que las noches, ¿qué estación tiene que ser? Lógicamente verano, ¿verdad? Verano, ¿sí? Y de igual forma, el fenómeno de medianoche se puede apreciar durante esta estación en. Y de igual forma, el fenómeno de medianoche se puede apreciar durante estación en. Por ahí me dicen casita. Correcto, estamos hablando de casita, la Antártida. ¿Por qué no avión? Porque Groenlandia está al norte y aquí la premisa es que es verano al sur. Si es verano al sur, en Groenlandia es invierno, ¿sí? Muy bien. Luego, 10. En el Perú, la estación de invierno inicia el 21 o 22 de junio, cuando los rayos solares inciden perpendiculares ¿en dónde? Es decir, para que se inicie el invierno en el Perú, ¿dónde están cayendo en ese momento los rayos solares? En la casita, me dice. No puede ser en la casita, porque si cae en la casita que es trópico de Capricornio, sería verano. Lógico. Muy bien, Leonardo, tiene que ser en el siguiente. Me habían dicho en lo opuesto. En lo opuesto, estamos hablando trópico de Capricornio. 10 besitos. 10, perdón, trópico de Cáncer. 10 besitos. Trópico de Cáncer, 10 besitos. Pregunta 1 de siguiente práctica, ¿sí?
Teniendo en cuenta el siguiente gráfico, señalen el enunciado correcto. ¿Sí? Teniendo en cuenta ese gráfico, señale el enunciado correcto. ¿Qué es lo que podemos deducir de ahí? A ver, según ese gráfico, tenemos la Tierra describe una órbita concéntrica, falso, falsaza, falsaza. 2, el punto A inicia su verano, sí, están cayendo los rayos solares en el A. Estamos hablando de 21 de junio, sí, sí. Por ahí me están diciendo besito, besito. A ver, beso es 2 y 3. En A es el día más largo que la noche, por supuesto, correcto, muy bien. Estamos hablando besito, besito, perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta 2, dice, como nuestro planeta describe una órbita elíptica en torno al Sol, su posición con relación a este varía según la época del año. Unas veces está más cerca al Sol y otras más lejos. ¿Cómo se llama la época de mayor cercanía Tierra-Sol? Nos están preguntando por el momento astronómico cuando estamos más cerca al Sol. Y eso es, como bien me dice Camila, igual, y bien, Ricardo, Stephanie, Antonio, Rocío, avioncito, perihelio. Perihelio, perfecto. 2, avión. Pregunta 3. Si es solsticio boreal y verano al norte. Solsticio boreal y verano al norte. Entonces, ¿en qué país se registra invierno? Si es verano al norte, ¿en qué país se registra invierno? En un país del sur. Lógicamente estamos hablando Perú. Correcto, Ricardo. Perú. 3, casita. 4. La existencia del perihelio y el afelio, como el momento más cercano y alejado respectivamente de la Tierra respecto al Sol, influye en. ¿Sí? Influye en. A ver, tanto el afelio como el perihelio, ¿en qué influyen? Dice, la existencia de veranos e inviernos, ¿sí? Con días más largos que la noche, puede ser, puede ser. La diferencia en la duración de las estaciones para ambos hemisferios, puede ser, puede ser. La inclinación del eje terrestre, eso sí no tiene nada que ver. Entonces, 1 y 2, clave, besito. Besito. Perfecto, perfecto. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Pregunta 5. Dice, se conoce como a la caída vertical de los rayos solares sobre el Ecuador. Cuando los rayos solares caen sobre el Ecuador, ¿qué ocurría? El Sol sobre el Ecuador. Muy bien, muy bien. Ahí me están respondiendo. Estamos hablando del besito. Perfecto. Equinoccio. Equinoccio. Correcto. La B. Muy bien. Pregunta 6, pregunta 16. Indique las características de los solsticios. Indique las características de los solsticios. A ver, los solsticios, ¿sí? El sol en los trópicos, se dan el 21 de junio y el 22 de diciembre. Sí, por supuesto. Marcan el inicio del verano o invierno. Marcan el inicio del verano o invierno. Sí. ¿Se dan cuando los rayos solares caen perpendicular en los trópicos? Sí. Sí, por lo tanto es 1, 2 y 3. Clave, avión. Avión, perfecto. 16, avión. Pregunta 17. Pregunta 17. Dice, marcar la afirmación incorrecta sobre el movimiento de traslación. ¿Qué es lo incorrecto respecto a la traslación? ¿Qué es lo incorrecto respecto a la traslación? Casa, a ver, año civil, 365 días, no, eso sí, sí. Dedo, determina la forma terrestre, muy bien, dedito. Claro, la traslación no determina la forma terrestre. Una de las causas para la forma terrestre, aparte de la gravedad y la plasticidad de la corteza, es la rotación. ¿Sí? Es la rotación. La traslación no tiene nada que ver. ¿Sí? Perfecto, 17 dedos. 18. La mayor velocidad del movimiento de traslación ocurre en fácil, fácil. La mayor velocidad del movimiento de traslación ocurre en fácil. Enano, correcto, correcto. Enano, perihelio. Sí, perihelio. Bien.
Pregunta 19, pregunta Dichanove. ¿Cuál es el ángulo que gira la Tierra en 9 meses durante su movimiento de traslación? Fácil, fácil. ¿Cuál es el ángulo que gira la Tierra en 9 meses durante su movimiento de traslación? Si hace toda una circunferencia, por así decirlo, ¿sí? Por así decirlo, hace una órbita, da toda una vuelta, ¿sí? Toda esa vuelta es 360 grados en 12 meses, ¿sí? Entonces, en 9 meses, ¿cuánto será? Si en 12 meses es 360, por mes es 30 grados. Por lo tanto, estamos hablando, 30 por 9, estamos hablando 270, ¿sí? 270, 19 enano. Correcto, 19 enano. 20. La o las son determinadas por la ocurrencia de solsticio y equinoccios. Fácil, fácil. Son determinadas por la ocurrencia de solsticio y equinoccios. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De las estaciones, correcto, las estaciones. Pregunta 21, pregunta 21. En el hemisferio X, cuando los rayos caen verticalmente en el trópico de Cáncer, se produce, ¿qué es lo que se produce? En el hemisferio X, cuando los rayos caen verticalmente en el trópico de Cáncer. Si me dice trópico de Cáncer, me dice que estamos hablando del norte. Trópico de Cáncer es el norte, ¿sí? Por lo tanto, en el hemisferio norte, cuando los rayos caen verticalmente en el trópico de Cáncer, se produce, ¿qué se produce? Verano. Norte-verano. A ver, pero ahí dice norte-otoño, entonces sinónimo de norte. Si tú no le dices norte, le dices boreal, pero me dice boreal invierno, no es, por lo tanto será septentrional verano. Recuerda tú, norte, boreal, septentrional es lo mismo, ¿sí? En este caso, verano al norte, ¿sí? 21 enano, 21 enano. Pregunta 22. ¿Qué ciudades septentrionales compartirán la misma estación durante el solsticio austral? ¿Qué ciudades septentrionales compartirán la misma estación durante el solsticio austral? Ahí te dan 5 ciudades: Asunción, Madrid, Canberra, Roma y Buenos Aires. Hay unas que están al sur, hay otras que están al norte. Me está pidiendo del norte porque me dice septentrional. En pocas palabras, me está preguntando qué ciudades están al norte. Listo. Eso es lo que me pregunta. ¿Qué ciudades están al norte? Y de esas alternativas, no es la A, no es la C, no es la C. Y al decirte que no es la A ni la C, ya fácil. Enano. Correcto. Enano, Madrid y Roma. Esas están al norte. Las demás están al sur. Bien. Pregunta 23. En el Perú, el día artificial en verano tiene una mayor duración en la ciudad de. Fácil. 23. ¿Dónde dura más el día artificial en el Perú? En la D. Perfecto. Tacna. Perfecto. 24. Durante la producción del solsticio del 21 de junio. Solsticio del 21 de junio. Es solsticio boreal. ¿Qué ciudad presenta una mayor duración del día artificial? Fácil. Dice, durante la producción del solsticio del 21 de junio. 21 de junio, verano al norte. ¿Qué ciudad presenta una mayor duración del día artificial? Me está preguntando si quién está más cerca al polo norte. ¿Qué ciudad está más cerca al polo norte? Y esa es la respuesta. Sabiendo eso, ¿cuál será esa ciudad que está más, de las que están ahí? ¿Cuál es la ciudad que está más cerca al polo norte? ¿Cuál es la ciudad? Besito, Vancouver, en Canadá. ¿Verdad? De las que están ahí, es Vancouver en Canadá. Perfecto. 24, Besito. Excelente. Pregunta 25. Respecto a las zonas térmicas, marcar varón o falso. O falsa. Respecto a las zonas térmicas, marcar varón o falsa. ¿Sí? Aceleramos. Te he puesto varias preguntas aquí. A ver. Varón o falsa. Las zonas térmicas son consecuencia de la rotación. Falsa. Zona tropical, ubicada entre el Ecuador y los trópicos. Varón. Zona templada, ubicada entre el Ecuador y los círculos. No. Es entre los trópicos y los círculos. Falsaza. Zona fría, entre los círculos y los polos. Varón. Por lo tanto, falso varón. Estamos hablando del enano. Perfecto.
Pregunta 23, una pregunta de examen de admisión, que te vino parecida o es prácticamente la misma de una de anteriores, solamente que no habían colocado nada más aurora austral, eso no habían colocado. Luego la misma pregunta, la respuesta en este caso es invierno, ¿sí? Cuando los rayos solares caen en el trópico de Cáncer, en el sur tiene que ser invierno, ¿sí? 26 enano. Pregunta 27, cuando la Tierra está en afelio, ¿qué es lo que podemos afirmar? Cuando la Tierra está en afelio, ¿qué es lo que podemos afirmar? ¿El Sol aparece más pequeño en el horizonte? Por supuesto, porque estamos más lejos. Esa es la respuesta. 27 avión. Correcto, 27 avión. Pregunta 28, pregunta de admisión, pregunta de San Marcos. Durante los equinoccios, ¿los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador? Por supuesto que sí. ¿Lo que determina qué? Cuando los rayos solares caen perpendicularmente en el ecuador, ¿qué es lo que se puede determinar? ¿Qué se puede deducir? 28 dedito. Se determina que la iluminación sea igual en ambos hemisferios. Correcto, 28 dedos. Y terminamos con dos más, dos más de admisión. Dice, ¿por qué se produce el fenómeno de las 4 estaciones en la Tierra? ¿Por qué se produce el fenómeno de las 4 estaciones de la Tierra? Fácil. Por la A. Por ahí me dicen la A. Claro, la A. Por la traslación de la Tierra que tiene un eje inclinado. Recuerda que las dos primeras principales causas eran la traslación y el eje inclinado del planeta. Entonces, avioncito. Y última pregunta, pregunta admisión, dice, el 23 de septiembre al mediodía, los rayos solares caen perpendicularmente en, si me está hablando la fecha, 23 de septiembre, 23 de septiembre, lo del mediodía es un distractivo. El 23 de septiembre, ¿dónde caen los rayos solares? Si el 23 de septiembre inicia la primavera, que es una estación intermedia. Las estaciones intermedias de primavera y otoño ocurrían cuando los rayos solares caen vertical o perpendicularmente sobre el ecuador. Ecuador, 30, enanito. Listo, listo. Muy bien, joven señorita, dama, caballero público presente. Un gusto haber estado con ustedes, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima semana. Chivideamos la próxima semana. Te voy a compartir esto de acá. Antes de irme, te lo comparto. Te lo comparto. Voy a dejar de compartir pantalla para poder guardar este archivo y te lo comparto. ¿Sí? Te lo comparto. Vamos a guardar como.